Adelante, Juan. Bueno, pues a mí me gustaría mucho comenzar con este fatídico y vergonzoso acontecimiento que cubre a México de vergüenza y que es la carta que el pseudopresidente malo, Manuel Andrés López Obrador, le manda al Papa, con una cantidad de errores históricos verdaderamente asombrosa. Si fuera un concurso de a ver quién escribe más errores en menos espacio, pues de eso se trataría esta carta. ¿Por qué, Juan? ¿Por qué? Mira, en primer lugar, habla de que hace 700 años se fundó México. México no existía. El único nombre que manejaban los aztecas, los nahuas y todas las tribus circunvecinas, que lo único que anhelaban era liberarse del yugo azteca, era Tenochtitlán o Tenochtitlan, de las dos formas es correcto. No existía tal cosa como México. México es el nombre que utiliza Hernán Cortés para fundar México el 13 de agosto de 1521. O sea que el año que entra se cumplen 500 años de la fundación de una nación que no existía cuando los españoles llegaron. Así que, señor Malo, ¿dónde está la afrenta? ¿Sí? No puede haber afrenta contra una persona que todavía no nace. Que no existe. No puede haber afrenta, es más, que ni siquiera está concebida. Porque sí, puede haber la afrenta terrible del aborto cuando ya está concebida. Pero en México no existía ni en embrión. ¿Sí? Entonces, no procede su reclamación porque definitivamente México no comienza a existir, sino hasta 500 años, hasta 200 años después, aproximadamente, de la fundación de Tenochtitlan. Esa es la primera aclaración que yo tengo que hacer. En segundo lugar, otro comentario que me urge hacer antes de que el tiempo se nos acabe, porque esto daría para muchas horas de exposición, claro, es que dice, literalmente Malo, dice que encabeza un gobierno que está llevando a cabo un profundo proceso de transformación. Se equivocó, en vez de haber puesto transformación, debió haber puesto destrucción, cuyo distintivo es la honestidad. Debió haber puesto la deshonestidad, debió haber puesto la injusticia y el despilfarro, así como el odio al prójimo, precepto que, según él, el amor al prójimo considera la esencia del humanismo. O sea, él le escribe al Papa Francisco diciendo exactamente las cosas al revés. No hay tal transformación basada en la honestidad. Hay una degradación basada en la peor deshonestidad, en la peor masacre de ciudadanos inocentes a través del terriblemente mal hecho manejo de la peste chino-comunista y a través del narcotráfico al cual le manda abrazos, besos y regañadas de las abuelitas y las mamás para que se porten bien. Estamos hablando de un México, señor, me dirijo en estos momentos al Papa Francisco por si de casualidad algún día me escuchara. Estamos hablando de un México destruido sistemáticamente, cotidianamente, en materia de salud, de seguridad, de educación, de justicia, de finanzas y en todos los aspectos de la vida nacional. Parece que todos los días, no parece, tengo la certeza de que este señor Manuel Andrés todos los días se levanta con la intención de qué cosa más va a seguir destruyendo. La confianza de los inversionistas, la confianza de los inversionistas tanto nacionales como extranjeros y desde luego el aumento irresistible de las personas buenas para nada, flojas, que no trabajan, que no hacen nada y que él tiene, como diría Stalin, maiceadas, que primero las desplumó y ahora ya venían desplumadas desde hace varios sexenios y ahora más que nunca dependen de su aparente generosidad, que no es más que un asistencialismo para garantizar votos a su favor. Así que su santidad no se engañe, hoy el pueblo de México sufre la peor oclocracia, la peor caquistocracia, esto quiere decir el gobierno de la chusma dirigido por el peor de los líderes posibles. Oclocracia y caquistocracia es la que hoy existe en México y todos los días avanzando en el proceso de
destrucción de nuestra hermosa, bellísima y todavía viva nación mexicana. Así me gustaría empezar esta exposición, a reserva de algunas otras cosas que... Oportunidad, Jaime, para tomar algunas de las palabras de Brenda. Sí, los españoles quedaron maravillados de muchas cosas que encontraron en este continente, pero infinitamente más quedaron horrorizados. Hernán Cortés literalmente quedó horrorizado al irse enterando de algunas cifras. Por ejemplo, los aztecas tenían la absoluta costumbre desde su fundación en Tenochtitlán 200 años atrás de tomar cada año la mayor cantidad posible de prisioneros, no matarlos en campos de batalla, tomarlos prisioneros, engordarlos, ¿sí? Para llevarlos a los altares que se llamaban cues, a los templos menores y mayores, sacrificarlos sacándoles el corazón, el cual era ofrendado a Huitzilopochtli. Después el cadáver se hacía rodar escaleras abajo, donde el pueblo famélico, hambriento, se lo comía en pozole, carnitas, tlacuaches, tlacoyos, lo que fuera, corundas, tamales, etcétera. Gran parte de la cocina actual autóctona mexicana viene desde esa época, desde luego el pozole, con la diferencia de que en aquella época se hacía con carne humana. Hernán Cortés quedó tan horrorizado de esto que él personalmente tomó una barra de acero, ya estando en Tenochtitlán, sube al altar mayor y derriba a golpes, tremendos golpes. Dice Bernal Díaz del Castillo que el capitán saltaba sobrenatural, literalmente así, para lograr destruir la gigantesca estatua de Huitzilopochtli, que tenía incluso una costra de sangre de más de 50 centímetros de espesor, según lo narra Bernal Díaz del Castillo en su Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, que se nota que ni Beatriz Gutiérrez Mula ni Manuel Andrés López Obrador se han tomado la molestia de leer. Al derribar la estatua, los aztecas entran en tal furia que poco a pocos días sobreviene la famosa batalla de la Noche Triste y después viene la victoriosa hazaña de Cortés en Otumba, pero eso se los narro después. Me quiero regresar a hacer un comentario antes que lo olvide, muy importante, porque en días pasados una diputada cuyo nombre prefiero olvidar, de algún partidito de estos que yo llamo enanodontes, que nomás sirven para sumarle votos a los corruptos, dijo la siguiente barbaridad, que Cortés lo primero que hizo al llegar a Tabasco fue violar niñas, él y sus soldados. Por supuesto que el entrevistador, que es un entrevistador, una persona de muy vista en México en sus noticiarios, la cuestionó duramente. ¿Usted está segura de esto? Y pues obviamente no pudo decir nada a favor de su absurda tesis. Quiero decir varios hechos que sucedieron a la llegada de Cortés. Primero, la primera misa que se celebra en el continente americano en 1519 la celebra el padre Olmedo, el capellán de Cortés. Es el primer acto oficial de Cortés en Veracruz y funda el ahora hermosísimo puerto de Veracruz llamado la Villa Rica de la Veracruz, o sea, de la verdadera cruz. Posteriormente, en Tabasco, le son entregadas para su refusilamiento, su placer, su diversión, le son entregadas a Cortés en son de paz por los caciques del lugar 20 hermosas indígenas. Escoge Cortés la más bonita, la más inteligente, políglota, que hablaba la lengua local y la lengua azteca, la de los nahuas, por lo cual escogió, pues muy inteligentemente, a la Malinche, que sería posteriormente su estratega y su consejera, que lo llevó a ganar varias batallas, sobre todo la última, la más importante, que es la de Otumba. Pero no las violaron. Cortés ordenó explícitamente, y eso también está narrado por Bernal Díaz del Castillo, que fueran casadas conforme a la ley de la Iglesia Católica. Entonces, cada soldado escogió la suya y se casaron. Y ahí surge el mestizaje. El primer mestizo en nacer, pues se llamó Martín Cortés y fue hijo de la Malinche y de Hernán Cortés. Volviendo a lo que horrorizó más a los españoles, es que
vuelve a narrar Bernal Díaz del Castillo que sus soldados se pusieron a contar las calaveras del Zompantli, que por cierto, mexicanos pueden ir a catedral, a los sótanos de catedral metropolitana, si es que pueden entrar, y pedir permiso para entrar al Zompantli, que es el lugar donde los aztecas ensartaban en varas las calaveras, de lado a lado. En ese lugar, los soldados de Cortés llegaron a contar 200,000 calaveras en el Zompantli, certificadamente. Entonces, en realidad lo que deberíamos estar celebrando es que Cortés, como lo llama Vasconcelos, el maestro de América, autor maravilloso, genial, formidable, que me tocó conocer personalmente y trabajar con él durante mi adolescencia, narra y nombra Cortés el libertador del indio. Si algo tendríamos que estar ahorita celebrando, no es que España venga a pedir perdón por la masacre y la invasión. Es exactamente al contrario. Los aztecas tendrían, si es que queda por ahí alguno, tendrían que estarle pidiendo perdón a los zaráracas, a los tarascos, a los otomíes, a los toltecas, zapotecas, sobre todo a los tlaxcaltecas, porque literalmente no se dedicaban a otra cosa más que a comérselos, a sacrificarlos y a comérselos. Entonces, si alguien tiene que pedir perdón, es el mundo azteca, el minúsculo mundo azteca que pueda quedar, al mundo tlaxcalteca, que queda orgullosamente erigido en la capital de Tlaxcala, que además pues fue un estado protegido por la corona durante 300 años en gratitud al extraordinario servicio que prestó Tlaxcala para la toma de Tenochtitlan. Fue en Tlaxcala donde se construyeron los bergantines, con los cuales por mar se tomó Tenochtitlan. Se construyeron ahí, se desarmaron, se trajeron a lomos de Tameme hasta el lago de Texcoco y los lagos que rodeaban la Ciudad de México, se reconstruyeron y desde ahí se atacó Tenochtitlan, pero ojo, ¿quién tomó Tenochtitlan? En realidad, lean a Bernal Díaz del Castillo, no menos de 200,000 tlaxcaltecas, enfurecidos por 200 años de esclavitud y carnicería, dirigidos por no más de 800 españoles. A los 300 originales de Cortés ya se habían sumado nuevas expediciones que se habían ido engrosando al piquete de soldados de Cortés, que era imposible pensar que 800 españolitos pudieran dominar a millones de aztecas. Entonces hay que dar la gratitud al pueblo tlaxcalteca, que entendió muy bien cuál era su misión histórica en aquel momento: librarse con la conducción española de la esclavitud secular del azteca contra el tlaxcalteca. Pero termino con esto. La primera acción de Cortés, ojo con esto, mexicanos, la primera acción de Cortés al llegar a Tlaxcala, adivinen cuál fue. Es maravilloso. Le pregunta Cortés a la Malinche, ¿qué hacen estos indígenas tlaxcaltecas encerrados en jaulas de mimbre, de bambú? Y la Malinche le explica, están en engorda por los caciques aztecas para comérselos en las próximas festividades. Y Cortés toma su barreta de acero, que después usará en el templo del Gran Teocalli para derruir al ídolo, y saca de sus jaulas como a 200 líderes tlaxcaltecas. Ya te podrás imaginar la gratitud, la cara de asombro, cómo se le hincaron, cómo lo abrazaron, cómo le dieron las gracias. Claro, la Malinche traducía las palabras de gratitud de aquellos pobres marranitos que estaban listos para la engorda y para el sacrificio y la comelona. Y fue la razón por la cual todo Tlaxcala, todo Zempoala, todas las tribus circunvecinas que conocieron el hecho a velocidad de correo a pata, porque así era como era el correo, se llamaban tamemes, ¿no? Los que iban corriendo con las noticias y con el pescado que le traían a Moctezuma desde Veracruz. Cada tameme corría 5 kilómetros a toda velocidad para que le llegara el pescado del día fresquecito a Moctezuma. Bueno, pues todo esto hay que entenderlo. Tlaxcala fue el ejército principal que liberó a Mesoamérica del ser el continente de la muerte. La cifra final que los historiadores serios nos dan es de 200,000 sacrificios
por año. ¡Qué Multiplica horror! por 200 años. ¡Qué terrible! 200,000 sacrificios por año. Por eso mi libro, América Precortesiana, Continente de la Muerte, el padre Sahagún, el padre Motolinía y otros grandes misioneros lo llaman así, traslado del infierno a Mesoamérica, a la Mesoamérica que conoció y liberó Cortés, como lo dice Vasconcelos, Hernán Cortés, libertador del indio, y le añade un título honrosísimo, fundador de la nacionalidad mexicana. Fíjate que vamos a imaginar que hacemos una película de esas que podría titularse Viaje al pasado, en donde una delegación mexicana va a reclamarle a la reina Isabel de Castilla o Isabel la Cruzada. En mi libro yo la llamo Isabel la Cruzada, Camino a los Altares, porque fue una reina santa. A tal grado santa que hay dos grandes fuerzas que se oponen a su canonización: el sionismo internacional globalista y el Islam. Al Islam, pues porque ella fue la que echó de España al último bastión moro, que era Granada. Y a los sionistas porque ella encontró la conspiración tremenda contra los reyes, contra los reinos cristianos, a partir de la gran intriga masónica sionista. Pero bueno, llega la delegación mexicana a cualquier ciudad castellana y le dicen: oiga, Su Majestad la Reina Isabel, venimos a que nos ofrezca disculpas por la atrocidad de la conquista. Entonces, estamos hablando de una película que se hubiera filmado hace 500 años. ¿Qué va a contestar la reina? ¿Qué les va a decir? A ver, siéntense, son ustedes mis huéspedes, bienvenidos, porque era una persona sumamente cortés, inteligente y caritativa. Nada más permítanme explicarles, señores mexicanos, algunas cosas que por lo visto ustedes no saben. Primero, yo financié el viaje de Colón a América con una sola consigna. Una sola fue mi motivación: la salvación de todas las almas que encontraran en las tierras por descubrir. Por eso financié el viaje de Colón, porque yo quería que cada nación indígena, que cada persona que entrase bajo el dominio del reino cristiano de Castilla fuese evangelizada, bautizada y salvada. Por eso Colón llegó a América, con ese ánimo en la reina Isabel, que lo financió para venir. Y otra cosa, queridos mexicanos, que ustedes no saben, es que cuando Cristóbal Colón hizo malos manejos, esclavizó indígenas en el territorio que él dominaba en Santo Domingo, cuando él manejó mal los dineros de la corona, cuando demostró deshonestidad, tiranía, prepotencia e injusticia, lo mandé a encarcelar, lo mandé a una expedición de barcos, lo tomaron prisionero y lo trajeron encadenado a España. Así que las atrocidades de Colón están cubiertas porque él murió en la cárcel debido a las tropelías injustificables que él cometió. Imagínense la cara de asombro que van a poner los mexicanos. Claro, qué barbaridad. Bueno, entonces dos cosas. ¿Por qué vino Colón? A salvar almas. ¿Y por qué fracasó Colón como colonizador? Por injusto, por agresivo, por tirano, y pagó con creces bajo el mando de los reyes de España, de los reyes católicos. Ellos lo mandaron traer, ellos lo juzgaron y reconocieron que había actuado con absoluta injusticia. Así que, señor Malo Hernández López Obrador, las disculpas están más que ofrecidas. Seguimos con el asunto. La delegación mexicana sigue: no, bueno, pero es que hubo muchas muertes, hubo muchas masacres. ¡Qué barbaridad! Tiene que disculparse. Contestación de la reina: no. Las masacres fueron causadas por personajes que la misma España juzgó. Las tropelías de Nuño de Guzmán, las tropelías de Valdivia en Chile, todas las tropelías que hayan hecho soldados o capitanes o líderes españoles fueron detenidas por el mismo Cortés.
en territorio. De hecho, Cortés regresó, dejó Tenochtitlan y fue a poner orden en las filas españolas que estaban abusando de los indígenas para hacer justicia. Y de los restos de las expediciones que Cortés puso en orden, fue como Cortés logró ensanchar su ejército hasta 800 personas, 800 soldados que le ayudaron finalmente en la batalla de Otumba y a tomar Tenochtitlan. Además, señores mexicanos, ustedes ignoran en realidad cómo fue la última batalla anterior a la toma de Tenochtitlan. Lo ignora porque no han leído historia. No ha leído historia usted, doña Beatriz Gutiérrez Mula. No lee historia. Usted tampoco, señor pseudo presidente de México. Está hablando la reina española. Miren, les explico, mexicanos. Con toda ternura y con toda cortesía, les quiero decir lo siguiente. Después de que Cortés derriba la estatua de Huitzilopochtli, el dios sangriento que exigía invariablemente, insaciablemente, miles y miles de víctimas en lapsos cortos, viene la batalla de la Noche Triste, en donde Cortés es derrotado, pierde más de la mitad de su ejército, pierden muchos bienes materiales, pierden muchas armas y salvan la vida de milagro. Pero Cortés, guiado por la Malinche, que conocía bien el terreno, se recupera y llega hasta Otumba, en el actual estado de Hidalgo. Y en Otumba es cercado, mexicanos actuales, es cercado por 200,000 aztecas. ¿Por qué 200,000 aztecas no pudieron vencer a 300 españoles que quedaban vivos después de la Noche Triste? Bueno, porque no los querían matar, los querían tomar prisioneros para engordarlos, sacrificarlos y comérselos. Y eso fue lo que los perdió. Entonces, ¿quién tiene que ofrecer disculpas a quién? Bueno, pues, en todo caso, aquellos aztecas tendrían que ofrecerle disculpa al ejército español de Castilla de aquella época por querer tomar los prisioneros, engordarlos, sacrificarlos y comérselos. Así que, señores, espero que me digan y escucho sus disculpas sinceras y solemnes. Bueno, ¿y por qué no se los comieron? ¿Por qué 200,000 no pudieron contra 300? Pues entonces no le echen la culpa a Cortés. Échenle la culpa a una indígena, a la Malinche, que llamó a Cortés y le dijo, mira Cortés, mira Malinche, así le decía a la doña Marina a Cortés. Qué chistoso, ¿no? Mira, don Malinche, ¿ves aquel indígena allá encima de ese cerrito con un gran pendón? ¿Sí? Pues sí, ese es un gran tlatoani. Si tú logras darle muerte, todos los indios se van a dispersar. Entonces ganarás la batalla. Cortés tenía 8 caballeros vivos en sus respectivas cabalgaduras. Y como sabían que no los querían matar, sino tomar los prisioneros, para lo que ya les expliqué, toma los 8 caballeros y se abren paso con lanzas, espadas, machetes, escudos, trinchetes y todo lo que pudieron. Se abren paso entre la multitud de indígenas hambrientos que se los querían comer, llegan hasta donde está el gran Tlatoani y personalmente Cortés le atraviesa el pecho con su lanza. Toma el pendón y lo ondea ante la multitud de aztecas y todos se dispersan. Esa fue la batalla decisiva en la conquista de México, desde el punto de vista militar. Se dispersan y llegan, y después de esa dispersión de todos despavoridos, los aztecas despavoridos al ver caer a su gran Tlatoani, los tlaxcaltecas, que eran como 1,000 los que acompañaban a Cortés en esa batalla, llegan corriendo a su capital a decir, el gran capitán Cortés viene para acá, y lo reciben en triunfo. Y Cortés ordena la construcción de los 13 bergantines, que son construidos con maderas de por ahí del cerro famoso de la Malinche, justamente, de las laderas de la Malinche, pinos enormes que son cortados y hechos barcos, 13 bergantines, ya construidos, pero no pegados, no ensamblados, los desarman nuevamente y a hombros los traen hasta los alrededores de Tenochtitlan, los vuelven al mar, los montan y toman Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521. Así que
Si queridos mexicanos no conocen historia, regrésense a su país y pónganse a aprender la historia de su propia patria y no me vengan aquí con las tarugadas de venir a pedirle a la reina de Castilla que les ofrezca disculpas. Claro. Oye, Cortés debió haber sido una persona, bueno, un conquistador en todo el sentido de la palabra. Yo me imagino una persona férrea, vamos a decirle, inteligente, estratega, sí, con una capacidad bueno, líder, evidentemente, pero para mí la principal cualidad de Cortés, que todas estas son ciertas, fue dejarse asesorar por una muchacha indígena a la que le doblaba la edad y que le dio 3 hijos. 3 hijos tuvo Cortés. Y ya cuando los hijos de Cortés eran adultos, ¿qué crees? Pensaron en independizar a México de España. Los primeros que pensaron eso fueron los hijos de Cortés, al considerar que México era tan rico, tan autosuficiente, que podían ser una nación independiente. ¿Sí? Claro, los españoles no los dejaron, ellos no eran españoles, eran mestizos mexicanos, morenitos como la Virgen. ¿Sí? Hijo de española, de español y de indígena pura, su madre, doña Marina. Porque hay que saber que el nombre correcto de la Malinche no es la Malinche, es doña Marina, porque fue bautizada unos días después de que entrara bajo la protección de Cortés. ¿Sí? Muy bien. Fue bautizada porque ella misma quiso ser bautizada. Fíjate, cuántos mitos de la historia. Nada más quisiera terminar con esta frase. Una persona, una familia, una nación que no conoce su historia está condenada a repetir los errores del pasado. Si de algo se ha encargado la masonería en México, es de impedirle al pueblo mexicano, al verdadero pueblo mexicano, el 99.099 de esta nación, está sumergida en la más atroz ignorancia intencionalmente impuesta por los gobernantes masones desde 1824. Con leves excepciones, con Miguel Miramón, con Porfirio Díaz en su parte final, pero siempre la masonería en México se ha encargado de que el pueblo mexicano desconozca su historia para resolver un problema de gobernabilidad y que podamos seguir siendo sus esclavos. Yo quise participar en este programa para decirle al pueblo mexicano, ¿quieres ser libre? Lee, estudia, aprende. Conoce tu historia porque si no lees, si no aprendes, si no estudias, no conocerás a México y por lo tanto no lo puedes amar ni hacer nada bueno por él. Sería mi conclusión. Pues gracias. Así es, amigos.